presentando este tema realmente muy particular y que nosotros lo ligamos por este chico que en su momento había desaparecido y que terminó jugando en Excursionistas en aquel tiempo, ¿no? Exactamente. Bueno, cuando usted las dos notas que vamos a hacer... Lo tengo a Germán, ¿eh? Bueno, en instantes hacemos una breve presentación. Entonces, un 26 de julio de 1984, cuando el ascenso por 3 existía apenas hace unos meses, porque nosotros comenzamos un 14 de abril del 84, 26 de julio del 84, desaparecía a los 16 años Diego Fernández Lima, apodado El Gaita. Había salido campeón con las divisiones inferiores de Excursionistas. Tipo muy querido, muy valorado, dentro de la cancha como fuera de la cancha. No se supo nada más de él. La última vez que se lo vio fue en la zona de Monroe y Naón. Saltamos en el tiempo, 20 de mayo de este año, cuando comienzan a realizarse unas obras en una casa antigua que se había vendido, y se derrumba una medianera y se encuentran restos humanos. A las 4:15 de la tarde la policía científica se apersonó en el lugar. 20:15 más o menos se llevaron todos los restos de los huesos que ya estaban demostrados que eran de un ser humano, una moneda de yen, por eso en aquel momento se dijo que podía ser un ser humano de origen oriental, un reloj. Tenía el cuerpo, ya no existía, solamente huesos, y restos de ropa, algunos botones de la ropa, porque la ropa se había degradado. Pasaron 41 años. Lo primero que se dijo, bueno, que en esa casa había vivido Gustavo Cerati, después se dijo que no, que Gustavo Cerati vivía en la casa al lado, que es la casa de Mariana Olmi, hermana del actor Boy Olmi, que se la alquiló a Cerati en el 2001, cuando Cerati alquiló esa casa, que la hermana de Boy Olmi se fue a vivir a España. Y hoy nos desayunamos que está demostrado, a partir de las sospechas de un sobrino, que dijo, che, ¿y si era el tío? Porque su hermano Javier nunca había pensado, habiendo leído esa noticia, el 20 de mayo, que ese cuerpo encontrado era el de Diego Fernández Lima. Y lamentablemente se confirmó a través del ADN, lamentablemente o afortunadamente, porque bueno, ahí tenemos posibilidad de que no quede este crimen impune. Así que vamos a saludar a Germán Ventanita Gors, jugador histórico de Excursionistas. Su papá, Antonio, fue dirigente en esa época, después fue presidente, la vice. Germán, Daniel Casoli, ¿cómo te va? Hola Daniel, buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, sorprendido hoy, te entrabas con el relato de Gonzalo Pérez Delgado, de nuestro compañero, de esta noticia. Bueno, vos lo conociste, jugaste con él, no podías salir del asombro, dijiste lo que va a decir mi mamá cuando le cuente. Bueno, contaros estas sensaciones de lo que era Diego Fernández Lima, compañero tuyo de las inferiores hace 41 años, y esta noticia de, bueno, haber comprobado que lamentablemente el cuerpo hallado era el de él. No, la verdad, Daniel, fue una sorpresa muy emotiva. Nosotros cuando estábamos en el baby fútbol compartimos cancha, compartimos club, compartimos vida con el Galleguito, y en aquel momento cuando nos enteramos de la desaparición de él, nos sentimos todos muy tristes en aquel momento. Imagínate, después de 40 y pico de años, de 40 años, recibir esta noticia como la que pasamos hoy, la verdad que conmovió, se nos pone la piel de gallina, porque realmente fue una sorpresa muy grande. Me imagino, y aprovecho la oportunidad para saludar a la familia, que obviamente después de tanto tiempo por fin pueden cerrar su duelo, y nosotros también estamos conmovidos por la noticia y la sorpresa, ¿no?, de después de tanto tiempo recibir esta novedad. Estamos charlando con Germán Ventanita Gors, es jugador de Excursionistas. Daniel. Sí, está Fabián Codevila en línea. Está Pomelo Codevila también, ¿eh? Bueno, Fabián Codevila es un amigo, un entrañable amigo, compañero durante mucho tiempo en Radio Nacional, su hijo,
productor en Radio Splendid los fines de semana, trabajó mucho tiempo en Rivadavia, su hijo trabajó con nosotros cubriendo italiano, y Fabián lo conoció también en vida, a Diego Fernández de Lima. ¿Qué hace, Pomelo? ¿Cómo andás? Hola Dani, ¿cómo te va? Un abrazo enorme para vos, para los compañeros ahí y para los oyentes, y la verdad que me hubiese gustado estar con vos en otro contexto, pero bueno, sí, la verdad que con Dieguito fuimos compañeros de primaria, hicimos quinto, sexto y séptimo grado juntos, fuimos al viaje de egresados de séptimo grado juntos, en aquel momento en que se produjo esa desaparición, estuvimos todos muy conmovidos. Era una época muy difícil, Daniel, porque vos recordarás, somos cogeneracionales, era una época en donde se hablaba mucho, y de hecho a eso lo vinculó, esa desaparición de Diego se vinculó con ese tema de lo que es tráfico de órganos. ¿Te acordás que había desaparecido la doctora Jubileo? Y todo rondaba en esa situación. Todos hablaban de la desaparición de Diego, e inclusive Tito, su papá, que sufrió mucho, hizo la denuncia en ese momento en la comisaría 39. Éramos todos del barrio, íbamos a la escuela Jorge Boero, escuela número 8, distrito Colar 15, que estaba en la calle Juramento, y Donato Álvarez en ese momento, hoy combatiente de Malvinas. Diego vivía en Combatiente de Malvinas y Echeverría, yo vivía en Combatiente de Malvinas y Mendoza. Todo esto en 2 cuadras de diferencia. Mirá si hemos compartido momentos, inclusive jugábamos al fútbol juntos en el Ceferino La Monculá, una canchita que estaba ahí, que los curas habilitaban los fines de semana. Lo conocía muy bien, un pibe que nunca pasaba desapercibido, un buen jugador y de esos pibes carismáticos, ¿viste? Y que obviamente Tito, su papá, murió pensando que Diego había desaparecido por intermedio de alguna secta, y ahora el escalofrío de recibir esta noticia, a mí me tocó recibirla en la madrugada mientras hacía mi programa nacional con Sonia Ferraris, una compañera de los dos, me escribe y me dice, ¿sabés lo que pasó? ¿Te acordás de Dieguito? No voy a decir el apellido porque hoy todavía dicen, o por ahí, que no se puede mencionar por una cuestión de la causa, pero todo el mundo ya lo hemos nombrado, ¿no? Digo, pero por las dudas me preservo el apellido. Y también se habló, Dani, y esto no sé si lo tenés, pero si no se los anticipo, que parecería ser, por los datos que hoy estuvimos tratando de corroborar quienes fuimos compañeros, de que en esa casa donde fue encontrado el cuerpo que en definitiva termina siendo el de Diego, parece ser que uno de los integrantes de la familia que todavía vive en esa casa fue compañero de Diego en la escuela número 36, ENET número 36, que está en la calle Baliviana, a 2 cuadras de donde vivía Diego. De la familia Graf hablo, de la que está implicada en esta situación. Así que no sé qué injerencia puede tener la justicia después de 41 años, pero como decía Ventanita y lo escuchaba atentamente, el hecho de que puedan elaborar su duelo su mamá, que todavía vive, su hermano, y esta iniciativa de su sobrino, ¿no? Que la verdad que estuvo dentro de esta terrible noticia, tuvo la brillantez de pensar que podía ser Dieguito, y termina siendo los restos socios de Diego, ¿no? Claro. Bueno, justamente cuando comienza esta investigación, después descubrieron que el gen era algún llavero, algún amuleto, reloj calculadora, sí. una moneda japonesa que digo, eso sí me acuerdo patente de eso, que él usaba en el cuello. Ajá. Y un corbatín azul y restos del uniforme escolar. En ese momento, Dani, para ir, y a vos te habrá tocado lo mismo en esa época, ¿te acordás que usábamos blazer azul, pantalón gris, corbata azul para ir a la escuela, ¿no? Y algunas de esas cosas son las que se encontraron en los restos. Claro, haciendo los estudios pertinentes, el carbono 14, después eso se sabe de la antigüedad de los huesos, ¿no? Pero a prima facie, los investigadores descubren que la muerte no podía haber sido antes del 82, porque el reloj que él portaba, Casio calculadora, comenzó a fabricarse recién en el 82. Ese es el primer dato que tenían. Bueno, esto es posterior al 82. Le quiero preguntar a Germán Gors,
Fabián hablaba, la doctora Jubileo, la desaparición por el tema de los órganos. En el mundo de excursionistas, ¿ustedes creían que podía haber sido desaparecido? Porque si bien ya estábamos en democracia, ya estaba el doctor Alfonsín, veníamos de una dictadura muy cruel con los 30.000 desaparecidos. Digamos que en excursionistas, ¿ustedes habían pensado que podía haber sido algo de eso, Germán? Sí, Daniel, a ver, imagínate, me remonto a aquella época y lo primero que pensamos era eso, aunque nosotros sabíamos que Diego y su familia no tenían nada que ver con todo lo que era la política, y nos pareció muy raro. Después, como dijo Fabián, el tema de los órganos y esas cosas, también nos llegó ese rumor. Pero déjame decirte que lo único que sí rescato era que de la persona que era Diego, del buen jugador que era Diego, hablando de lo futbolístico, porque a él le quitaron la posibilidad de un sueño, que era ser jugador de fútbol. A él le gustaba mucho el fútbol y tenía muchas cualidades para ser un gran jugador de fútbol. Y bueno, nos tocó compartir una camiseta a la cual a nosotros nos representa, y bueno, pobre familia que no lo pudo disfrutar, y pobre del fútbol argentino porque se perdió un gran jugador. Germán, te mando un abrazo, te llamamos a la brevedad para hablar de tu trabajo, venir de trabajar con Pablo Centrón en el exterior, querés trabajar en la Argentina, si en cualquier momento te llamamos para hablar de vos, ¿te parece? Daniel, un abrazo grande, un placer encontrarte otra vez y saludos a toda la audiencia. Un beso a tu mamá y el mejor de recuerdo a Antonio, tu papá, que fuera vicepresidente y presidente tan amigo en aquella época de excursionistas, hermano. Muchas gracias y ojalá pueda yo encontrarme con la familia de Diego y hacerme llegar a través de mi persona, en nombre de todos los hinchas de excursionistas, agradecerte esto y que ojalá descanse en paz un jugador y una gran persona como lo era Diego Fernández. Gracias, Ventanita, un abrazo. Fabián Codevila, bueno, el cierre cargo tuyo, si querés aportar algo más. Tengo unas noticias. Simplemente, Dani, bueno, lo escuchaba atentamente a Ventanita, ¿no? Y es eso, era un pibe que no pasaba desapercibido, era un gran jugador. En el momento en que él empezó a despuntar el vicio que tenía por el fútbol, el galleguito, que como le decíamos nosotros, el gallego, más allá de ser uruguayo, que él había venido de Montevideo muy chiquito, lo que quiero agregar era que nos cruzábamos siempre en esos partidos y esa chispa que, viste, me vino ahora, después de tantos años, y ver las imágenes, ya me había olvidado de las facciones de Dieguito. Y todo esto me lo trajo, viste, me trajo un montón de recuerdos de lo que era él como pibe y de lo que padeció su familia y de lo que le dijeron en la comisaría al padre, que hasta el día de hoy lo recuerdo porque además se mencionó por esta zona, Dani, cuando le dijeron se debe haber escapado con una minita, porque si se da como dicen que estaba implicado este pibe al que le dicen Jirafa, de apellido Graf, que dicen haber sido compañero de la escuela secundaria de Diego, esto obviamente demuestra que la investigación se hizo muy mal porque todo estaba al alcance de la mano. Digo, si se hacía un estudio pormenorizado de quiénes eran sus amigos y sus compañeros de colegio, en algún momento hubiesen llegado, teniendo en cuenta que se habla de que quien vive en esa casa era compañero de escuela, que a mí yo desconozco porque ya en el secundario cambiamos de escuela, pero sí compartíamos algún bailecito los sábados en las matinés y jugábamos al fútbol en el barrio. Por eso digo que 41 años después seguramente traerá tranquilidad a su mamá, a su hermano, a su sobrino, pero lamento mucho la pérdida de Tito, su papá, que se fue allá hace tiempo sin poder haber tenido la posibilidad de despedir a su hijo, que, insisto, él creía que lo había cooptado una secta, ¿no, Dani? Muy bien. Fabián, un abrazo, gracias, pómelo. Un abrazo para vos, sabés que te quiero mucho, Dani, chao. Lo mismo. Bueno, Willy, tenemos la noticia, está Laura en el estudio, Sí. Es el pequeño homenaje y recuerdo
de quien fue Diego Fernández Lima, desapareció el 26 de julio del 84, y que el 20 de mayo se encontraron restos óseos y hoy se confirmaron que son de Diego Fernández Lima. Noticias, quédate por ahí porque ya redondeamos con algún tema, dale. Dale.